Muy bien, muy buenos días. Estamos en este segmento de Ascender al Aire, en esta tercera temporada, mi estimada Ada María. Mucho gusto, qué placer, más que Igualmente. todo, conocerla, ¿no? Mm, Cuénteme, ¿cómo se siente al estar en este espacio? Muy bien. Yo comencé también aquí en el vicerrectorado académico en el área de la difusión de la innovación educativa y es un placer ver cómo se ha formado en la cantera de justamente la comunicación de esta parte que es tan importante. Para mí es fundamental y va con el ejercicio de la educomunicación, que es a lo que nos dedicamos. Qué bueno tenerla en este espacio, en esta tercera temporada de Ascender al Aire ya. Cuénteme, ¿cómo nace la idea de este proyecto que usted está manejando? Bueno, este es un proyecto que ya ha venido circulando en nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación de comunicación, educación y tecnología, hace algunos años y prácticamente me ha gustado siempre mucho esta línea del storytelling para la educación, que no es nada más que las historias contadas con un objetivo pedagógico. Entonces, ya hemos venido realizando algunos proyectos, inclusive con el propio LEAD, con innovación docente, y este año nos decidimos proponer esto para fundamentando el enfoque en distintas carreras del área sociohumanística. Qué bueno es mi estimada Ana María y llevar este tipo de proyectos que se generan en la universidad, ¿no? Como una universidad innovadora, universidad siempre que está en la vanguardia de la investigación e innovación. ¿Bajo qué línea estratégica y con qué objetivos se basa su proyecto? La línea estratégica es la cultura digital en la que estamos inmersos. Hay que entender que las formas de aprendizaje han cambiado y eso es lo que convoca a estas dos disciplinas, la comunicación y la educación, que forman este campo, que es la educomunicación. A nosotros como investigadores, investigadoras, porque somos la mayoría mujeres, fomentarnos, procurar entender cómo cambian esas formas con los medios de comunicación. El audiovisual es súper importante para el aprendizaje hoy en día. Se dice que nuestros niños, nuestros jóvenes son prácticamente seres audiovisuales que aprenden por lo que ven más que por otros sentidos. Entonces, ahí radica el campo de importancia del storytelling, ¿no? Las emociones a través de los medios de comunicación y su gestión para el aprendizaje. ¿Cuál es la metodología que ustedes están ejecutando? La forma como tú conectas con tus estudiantes y les despiertas a ellos, porque eso hicimos en el ejercicio. A ver, ellos tenían que plantear un propio tema de su clase y trabajarlo a través de una historia. Una historia no es contar un video, como hay otros tipos de recursos muy buenos también, que son unos microvideos que, a ver, decimos, vamos a hablar sobre tal concepto matemático o vamos a hablar en jurisprudencia sobre el campo de la, no sé, de la mediación, sino que es hallar una historia. En esa mediación habría que ver una pareja que tiene un conflicto, que viene por una historia de amor, que tiene que ser resuelto. Eso es el storytelling en la educación, aplicar los principios del relato a un campo, a un conocimiento académico. Entonces está el problema a solucionar, que es el conocimiento académico que hay que impartir, la historia que puede haber detrás de ese conocimiento académico y qué emoción les hace sentir a los estudiantes y a los docentes que están presentes, porque todo aquí es con base a la emoción. Eso es lo que se aplica mucho acá ahora en educación. Y también valga decir que viene desde el campo de la neuropsicología. Ahora se habla mucho de las emociones y cómo se entienden esas emociones cuando tú aprendes. Cuando te emocionas, cuando te despiertan tu curiosidad, tú aprendes. Si no, no aprendes. Es un tema muy interesante, ¿no? Hablar de este tipo de proyectos, como dice el storytelling. Detrás de esto hay que recordar que hay una serie de procesos, de recursos que se Claro. tienen que tomar en cuenta para ir generando. ¿Ustedes crean este storytelling? ¿Cómo lo difunden? ¿Hacia dónde quieren llegar? Ajá, bueno, sí, hay una serie de procesos. Nosotros, yo he participado ya con esto con un alumno que podía un poco darle esa esencia audiovisual con buena calidad de edición a ciertos recursos de las teorías de la comunicación, muy importante. Pero eso ya se cambió de paradigma. En los siguientes escenarios de los siguientes ciclos académicos, los estudiantes tenían que hacer los storytelling. Entonces, esto sí es un reto, porque como te digo, puede pasarse todo un video, otro video, el estilo youtuber, de un youtuber hablando sobre una cosa que ahora es muy, muy exitosa en este tipo de redes sociales. No es storytelling. Entonces sí fue un reto. Entonces nosotros también hemos ido aprendiendo. Tenemos ahora ya como resultado de esta buena práctica recursos súper interesantes
que los estudiantes han logrado conectar con esa dinámica de contar una historia para hacerte aprender algo, pero no son todos. Entonces ya en las próximas ediciones de nuestro proyecto seguramente ya veremos cómo mejorar nuestra metodología de inserción del storytelling en la clase y cómo mejorar los resultados para que ya más chicos, más estudiantes, que tuvimos estudiantes de comunicación, estudiantes de educación, estudiantes de prácticas, se conecten con esta metodología del storytelling. No es tan fácil trabajar el storytelling, no es que coges una cámara o tienes una computadora y ya lo haces, hay que pensar en esa historia, debes conectar con esas habilidades metacognitivas. Ahora, ustedes trabajan todo este tipo de recursos, ¿tienen un repositorio para...? Sí, tenemos un repositorio que es un proyecto también que estamos trabajando en el grupo que se llama Profe Influencer, que tiene que ver también con un proyecto que ustedes aquí trabajan. Entonces, nosotros nos basamos en la dinámica de YouTube y de Instagram para educar. El potencial del audiovisual, de la imagen, de hacer recursos cortos, de hacer imágenes buenas, tal cual muchos de los jóvenes promedio 13 años, porque antes no puedo decir que estén en las redes, pero ese es el escenario, están utilizando. Entonces ahí está la base para aprender. Entonces en ese repositorio vamos a colocar los mejores trabajos de los estudiantes y tenemos otros trabajos que han sido muy buenos con otras prácticas de innovación que hemos realizado. Qué bueno, qué interesante tema, mi estimada Ana María, de verdad. Cuéntenos, ¿la percepción de los estudiantes cómo ha sido? La motivación, según las encuestas que pudimos aplicar, ha mejorado con respecto a los temas de la clase. Más que esto no es un recurso, o sea, hay muchas herramientas digitales que permiten hacer storytelling. Tenemos editores digitales o a la famosa plataforma que ahora ocupan mucho los jóvenes, que es Wattpad, donde hay una historia y uno puede reconfigurar esa historia. Pero más está en la configuración de nuestro pensamiento. Entonces, les ha parecido muy interesante. Hay que recordar que este tipo de proyectos estamos generando en la Universidad Técnica Particular de Loja, no son divulgados no simplemente para la parte interna de la institución, sino tratamos de llegar un poco más afuera. Ahora la pregunta es, ¿cree que este proyecto podría aplicarse en la formación primaria, podría ser en la secundaria? Totalmente, totalmente. Yo y el grupo, por mi intermedio, e igual nuestras colegas del grupo ya hemos tenido acercamientos con gente que nos pide este tipo de capacitaciones. Nos pide este tipo de capacitaciones porque es una metodología innovadora, porque le ven el potencial, porque también ahora que estuvimos bastante tiempo y que seguimos en virtualidad, son formas de conectar, porque está primando el audiovisual. ¿Qué más ve un chiquito que está en una pantalla? Un buen audiovisual, un audiovisual constructivo o una historia, o le gusta aprender por historias o por una clase que sigue siendo un poco tradicional. Todo un proceso de verdad. El mensaje que usted le daría a los docentes que aún no se arriesgan a generar ese tipo de proyectos, ¿cuál es? No, yo más bien lo que quiero decir aquí es que me sorprendo de la calidad de los recursos que hay. Si bien es un reto y no todos todavía se logran contagiar, cada vez que estamos en nuestras prácticas haciendo estos ejercicios en el grado y en el posgrado, porque trabajamos también con estudiantes de posgrado, me doy cuenta que superan totalmente nuestras expectativas. Es decir, ellos conocen mucho más y yo lo que pienso es que debemos acercarnos a esa realidad de lo que necesita el docente por una parte, y el estudiante universitario, y brindarle las herramientas de acuerdo a su contexto. O sea, no les invito a que la utilicen, sino a que nos cuenten esas prácticas. Muchas de las veces se da el caso, ¿no?, que decimos que los docentes también aprendemos o aprenden de los estudiantes, ¿no? Y todo el tiempo. Muchas de las veces esto creo que yo pienso, más que todo, que se da en la parte de lo que es la primaria, también la secundaria, donde todavía los docentes no están muy capacitados para eso. Claro, hay un poco de miedo por el tema tecnológico, pero exacto, es que el storytelling no es solo aprender a utilizar la computadora, con la propia voz, comenzando la clase con una introducción que apegue a una historia que vio en el periódico, que algo que le conecte con los estudiantes, está haciendo también storytelling. Eso es súper importante recordarlo. Ya hay docentes que son mucho más jóvenes. Hemos tenido nosotros prácticas, pero no te imaginarías, que hacen a partir de videojuegos, construyen realidades en las que van enseñando los pisos climáticos, etcétera. Entonces, o sea,
Yo ya no creo que estemos en el paradigma de que no son competentes digitales. Creo que lo que falta es un poco entender la realidad de ellos porque tú sabes, hay que cumplir un currículo, hay que cumplir con lo que establece el sistema educativo, entonces a veces lo que se sienten es más bien menos motivados a participar que motivados a participar por las condiciones, el tiempo y todo esto. Hemos sido una de las universidades pioneras, ¿no?, en el Ecuador en generar este tipo de proyectos de investigación, más que todo innovación en este tiempo que estamos pandémico, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Cuénteme ya para ir terminando esta entrevista, ¿cómo se sintió en este espacio? Muy bien, lo que comentaba al principio, muy gustosa de regresar aquí y bueno, de poder comentar también el proyecto que estamos realizando y que más gente se interese por innovar con este tipo de metodología. Muy bien, mi estimada Ana María. Esto pues ha sido la tercera temporada de Ascender al Aire. Muchísimas gracias por su participación y sobre todo le deseamos lo mejor desde el Laboratorio de Innovación e Investigación Docente. Gracias, igual a ustedes.